Último video para marco metodológico. Hablemos de las técnicas que podemos utilizar para la recolección de datos. Dependiendo del enfoque, si es cuantitativo o cualitativo, pues también se definirán las técnicas. ¿Qué tipos de técnicas podemos utilizar en la investigación de tipo cuantitativo? Podemos hacer observaciones estructuradas, entrevistas estandarizadas, test de lápiz y papel que ya casi no se ven, ¿cierto? Porque generalmente los test ahora se pueden hacer virtuales también. Podemos hacer cuestionarios y podemos hacer también evaluaciones alternativas. En cualquier caso, las técnicas que usted defina para una investigación de tipo cuantitativo deben dar cuenta de ciertas características. Es decir, estas técnicas deben utilizar instrumentos para la recolección de los datos. Los datos que se recogen son números, siempre. Hay unas decisiones a priori, tal vez no todos tienen claro el concepto a priori. Hay unas decisiones que anteceden a la presentación de los datos, vienen antes de la presentación de los datos, y esas decisiones pues tienen obviamente que permear las técnicas de investigación. Los datos que usted recoja toman una sola forma, ¿sí? Es decir, como son números, pues toman una sola forma. El 80% estuvo de acuerdo. Eso es una sola forma. No hay una descripción de si, por qué, o no, o si sentían, o si querían, o si opinaban, o si manifestaban. Hay una sola forma. La respuesta de alguna manera está determinada por la prueba, por cómo yo la diseño. Yo puedo hablar de cantidad de o de porcentaje de, y eso sale de la forma en como yo diseñé la prueba. Los datos en este tipo de investigación que se recogen con estas técnicas me llevan a mí siempre a tabular y a describir estadísticamente, ojo a lo que estoy diciendo, describir estadísticamente lo que se tabula, y digamos que el significado siempre se va a derivar de procedimientos de tipo netamente estadístico. En las investigaciones de tipo cualitativo, los tipos de técnicas que nosotros podemos encontrar son, por ejemplo, la observación participante, la observación de campo, entrevistas en profundidad, documentos y algunas técnicas suplementarias en donde siempre yo busco acercarme a un mundo de vida, ¿no? Generalmente las técnicas en la investigación cualitativa son más difíciles de concebir y de diseñar porque los datos se recogen sin ningún instrumento, es decir, no hay una prueba, ¿cierto?, estandarizada con unos objetivos a priori, como en el caso de la cuantitativa, sino que, por ejemplo, yo hago un diálogo, ¿no?, o hago un grupo focal de 40 minutos con un grupo de personas que comparten una serie de características en común que están asociadas a la investigación, y converso con ellos 40 minutos. Entonces ahí no podemos hablar de que hay una estructura en la forma en cómo se recogen los datos. Los datos no se expresan en números, se expresan en palabras. Los datos son palabras. Aquí yo no decido con antelación cómo se van a presentar los datos, pues porque yo dependo de lo que recoja, ¿sí? Y lo que recoja puede tomar muchos caminos. Los datos que se recogen pueden manifestarse de muchas maneras, es decir, pueden ser notas de campo, pueden ser grabaciones de entrevistas, puede ser que, por ejemplo, si voy a entrevistar niños, pueden ser dibujos de esos niños. Entonces, digamos que los formatos son múltiples. En cuanto a la tabulación, aquí digamos que se limita a ayudar a identificar patrones. O sea, yo no tabulo para establecer cantidades, sino para identificar patrones. Vean, este aspecto, ¿sí?, es reiterativo en todas las entrevistas. Vean, esta situación apareció en casi todas las encuestas. Entonces, siempre se identifican patrones. Y eso, pues, digamos que ayuda para el hallazgo de significados, para el ejercicio interpretativo. Y el significado pues también va a derivar, ¿no?, o va a depender de las estrategias cualitativas que yo haya empleado para definir o perfilar la investigación. Es muy importante en cualquiera de las dos investigaciones definir cuál es la población y la muestra.
Cuando yo hablo de la población me refiero a quiénes son los involucrados en el objeto de estudio. Y de la muestra es de todos esos involucrados, con cuántos voy a trabajar para la investigación. Existen dos tipos de muestreo. Está el muestreo probabilístico. En el muestreo probabilístico, todos los miembros de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Es decir, de los 1.500 personas que viven en el municipio de, yo puedo encuestar, entrevistar a cualquiera, por decir algo, ¿sí? Lo voy a hacer de manera aleatoria. Lo que es claro es que es el 10%. Tan pronto yo complete 150 encuestas, entrevistas o cualesquiera que sea el instrumento que yo vaya a utilizar, ahí paro. Pero no me interesa si es el alcalde o es un campesino, si es mujer, si es hombre, si es mayor o menor de edad, digamos que es aleatorio. En el muestreo no probabilístico, yo como investigador defino cuál es ese grupo de sujetos que necesariamente deben suministrarme los datos. Entonces yo puedo decir, para el municipio tal, que son 1.500 habitantes, voy a hacerlo no con el 10% de la muestra, sino única y exclusivamente con las personas que trabajan en ganadería. Y eso ya de una vez excluye al resto. O sea, esa no es de probabilidad, no es aleatorio. Yo defino a quién voy a aplicarle los instrumentos de recolección de datos. En cuanto a los muestreos, una vez yo he definido cuál es la muestra con la que voy a trabajar, existen muestreos de tipo probabilístico y no probabilístico, ¿sí? En los probabilísticos tenemos muestreos aleatorias simples, en donde yo tomo muestras al azar, ¿sí? Sin pensarlo mucho. Tenemos muestreos estratificados, en donde yo divido a la población en subgrupos y selecciono una persona, ¿cierto? O un grupo de personas de cada uno de esos subgrupos. El muestreo sistemático es donde se seleccionan a las personas aplicando intervalos de selección. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo tonto. Se va a entrevistar a las personas que hayan nacido a partir de 1980 cada 5 años. O sea, los de 1980, 1985, 1990, 1995, por decir algo. El muestreo por conglomerados, que aquí pues lo que se hace es trabajar con enormes poblaciones, ¿no? A eso le llamamos nosotros conglomerados. Entonces, la ciudad de Bogotá tiene, no sé, más o menos, sumando la población flotante, 12 millones de habitantes mal contados. Es bastante grande, entonces voy a hacer un muestreo estratificado, es decir, voy a hacer el 10% de cada estrato social, ¿sí? Y eso, digamos que me lleva a mí a trabajar con conglomerados. Existen los muestreos también no probabilísticos, en donde yo decido, por conveniencia de la investigación, quién me tiene que contestar las preguntas y quién me tiene que suministrar la información. Los tamaños de la muestra. Esto no se les pide a ustedes para este trabajo, el tamaño de la muestra, pero es importante que ustedes sepan que existen unas operaciones matemáticas que me sirven a mí para establecer el tamaño del muestreo. ¿Sí? Yo lo estaba poniendo de la manera más sencilla, el 10% del total de la población, pero generalmente en una investigación seria se tienen que aplicar una serie de cálculos matemáticos para poder definir quién, cuántos y cómo van a estar dentro de esa muestra de investigación. El procesamiento de la información, aquí simplemente quiero dar algunas recomendaciones. Cuando yo voy a procesar información que ya recogí, es importante que yo presente los datos de la manera más organizada posible. Si es una investigación, por ejemplo, de tipo cuantitativo, pues los organizo de manera estadística. Si es una investigación de tipo cualitativo, yo puedo organizarla por categorías, por variables y mostrar cómo esas categorías o variables inciden o impactan en determinados aspectos. Generalmente, cuando yo hago estudios estadísticos, pues digamos que hay también en juego unos modos de operar de la estadística descriptiva inferencial. En esto no voy a profundizar porque no se está pidiendo esto para el trabajo que ustedes están entregando. Aquí solo estamos haciendo un ejercicio en donde esperamos ver que ustedes logren identificar en la práctica qué lleva un anteproyecto de investigación, no más.
¿sí? Pero es importante que ustedes sepan que para el proceso de la investigación es importante tener en cuenta los modelos estadísticos disponibles en el mercado investigativo, por decirlo de alguna manera, para hacer el análisis de los datos. Bueno, frente a cómo se analizan los datos, esto ténganlo en cuenta. Para analizar datos, esos datos tienen que relacionarse con el marco teórico, con los objetivos, con la hipótesis, ¿cierto? Todo tiene que ser un conjunto, o sea, no puede ser que el objetivo va por un lado, el marco teórico habla de otra cosa. Si es una investigación cuantitativa, entonces yo planteé hipótesis y la hipótesis no tiene nada que ver con los objetivos, y más adelante tengo unos datos que no sé a qué apuntan porque no me sirven para responder a la pregunta de investigación. Entonces, ojo con eso. Es importante tratar de encontrar y relacionar datos, ¿cierto? Y darle a la información recopilada un sustento teórico. Entonces, si yo encontré una teoría donde dice que todos los gatos son pardos, y yo hago el análisis de un muestreo de gatos y encuentro que todos son blancos, entonces yo tengo que ir y decir, como en contravía con lo que afirmó Perencejito, de que todos los gatos son pardos, esta investigación lo que demuestra es que, por el contrario, todos los gatos son blancos. Es importante que siempre los resultados yo los explique con base en lo que coloqué en el marco teórico. Los resultados a mí me proporcionan los medios para solucionar el problema de investigación, es decir, las conclusiones de un proyecto de investigación siempre serán la respuesta a la pregunta de investigación. A la pregunta de investigación que me dio origen a todo el proyecto, las conclusiones son la respuesta a eso. ¿Y en qué soporto las conclusiones? En los resultados de la recolección de información. Se describe los preámbulos, las conclusiones, se hacen algunas recomendaciones y fin de la investigación. Aquí hay un poco de información sobre cómo se analizan los datos y qué implica el análisis de los datos. No me voy a detener mucho en esto porque ustedes solo van a proyectar el marco metodológico, más no lo van a ejecutar. Pero es importante que ustedes sepan que hay unas operaciones necesarias para el análisis de datos. Esas operaciones hay que definirlas, hay que planificarlas. ¿En función de qué? De poder verificar o bien la hipótesis o bien la pregunta de investigación, o ambas. Aquí hay algo más sobre el análisis de datos. Para el análisis de datos existen también técnicas para el análisis de datos. Hay técnicas de tipo cualitativo para analizar los datos, es decir, cuando ya he recogido la información, ¿cómo la analizo? ¿Cuál es la técnica? Pues aquí tenemos, por ejemplo, las gráficas, ¿no? En técnicas cuantitativas, pues básicamente lo que yo utilizo también son datos estadísticos o esquemas estadísticos. ¿Cuáles son las técnicas de recolección de datos básicas que vamos a encontrar casi en todos los textos que hablan de metodología de la investigación? Son 5: la documentación, la observación, la entrevista, la encuesta y la psicometría, que esta es muy propia de la psicología y del área de la educación y las ciencias sociales. En el caso de la documentación es cuando la investigación que yo estoy haciendo tiene que ver con análisis documental, por ejemplo, en una investigación historiográfica, antropológica, arqueológica. Observación, entrevista, encuesta, bueno, pues creo que estas no necesitan mayor explicación. Aquí tenemos un resumen de lo que he dicho hasta el momento, ¿sí? Cuáles son los elementos de una investigación y cómo se deben encuadrar en una investigación de enfoque cuantitativo o una de enfoque cualitativo. Voy en 13 minutos y este es el último video porque no me permite grabar más el programa, entonces detengan el video y lean con detenimiento esta imagen.